Queridos amigos y distinguidos enemigos, hoy me trae por esta zona, por este terreno de nadie, el querer dar una clase en la medida en que hago también un llamamiento a la lógica. Es decir, porque el hecho de que yo esté loco no quiere decir que no trabaje con la lógica. Esto parte de el saber el precio en el cual están vendiendo los huevos en Cuba. Que un cartón de huevo vale nada más y nada menos, o cuesta 3.000 pesos. Eso es una barbaridad. También aquí han subido los precios de los huevos, pero bueno, ahí le vamos a poner una imagen de cómo están en el supermercado. Y un huevo que no tiene calidad, es decir, un huevo de unas gallinas que no tienen gallo. Como pueden ver, aquí tengo dos y otros que hay sueltos por ahí, que esto tiene también su explicación. Recuerdo cuando era jovencito, allá en Cienfuegos, siempre había bromas porque los cubanos hemos cometido el error de hacer constantemente bromas con nuestra desgracia. Y así hemos pasado la vida creyendo que somos los más felices del mundo, los más divertidos, y en realidad somos unos infelices. Pero no queremos aceptar que somos el resultado de un experimento de ingeniería social. En aquellos tiempos solían decir, ese gallo está desesperado porque no está acostumbrado a estar encerrado. Además, ese canto que está echando es un canto de aviso, de miedo. En aquellos tiempos se decía que el día que Cuba saliera del subdesarrollo íbamos a tener que hacerle un monumento al huevo y a la croqueta, porque era lo único que uno encontraba en todas partes. Sin embargo, se comía y estábamos más fuertes que el carajo, pero no había una variedad ni nada, porque eran tiempos en que nos engordaban a través de la Unión Soviética. Trucos que hoy no vienen al caso. Pero esto ya de que el cubano no sepa de dónde sale el huevo es algo duro de aceptar, de admitir. Por ejemplo, aquí los supermercados están llenos de huevos, pero huevo que no sirve. Además, ¿por qué no ahorrar con las cosas que uno bota, que uno tira? Puede tener un huevo maravilloso en la casa, como este que hay aquí, que no tiene cuño, no tiene cuño. Los huevos del supermercado tienen cuño porque parece que nos cuidan, y entonces se quiere decir que es un huevo de calidad y que está apto para el consumo. En cambio, es el huevo de una gallina que está encerrada durante 18 meses y sin gallo. Es decir, que el huevo, al no tener gallo, ya es incompleto. Nos estamos comiendo una pastilla. Ahí tenemos un nido donde las gallinas por la mañana vienen, desayunan maíz o hierbas, también comen hierba. Y entonces hay muchas formas de alimentar a las gallinas. Es cierto que los piensos y estas cosas que les meten a las gallinas en las granjas de los huevos que van para los supermercados están llenos de productos para evitar que la gallina se enferme y también para que ponga más huevos. Con una luz día y noche para... Entonces, bueno, estas aquí pues están libres, no tienen ese problema. Cuando uno entra a una granja de esas, la peste a penicilina es horrible, lo que quiere decir que esas comidas que ellas comen, pues tienen todo este tipo de medicamentos y de cosas, que todo eso después influye en nuestra salud. Estamos hablando de hormonas y de muchas cositas más. Por ejemplo, a nosotros que nos gusta la molleja de la gallina necesita comer piedras, porque en la molleja es donde ella tritura todo lo que le cae. Sin embargo, las que están encerradas en jaulas durante 18 meses o 2 años, poniendo un huevo cada día, no tienen esa posibilidad de comer piedra, pero como no tienen nada que moler, pues lo que le dan es un pienso que es como una harina. Este pobre está desesperado por irse con la madre. Un milagro que la madre no venga a atacarme, porque por ahí está. Por ahí está la madre toda desesperada, porque el que le puso cobarde a las gallinas, referirse a un cobarde, le llame gallina, está muy equivocado, porque las gallinas no tienen nada de cobarde.
Entonces, por ejemplo, si usted deja la gallina en un nido durante 21 días, porque ellas cuando ven una cantidad de huevos determinado en un nido, da igual si es de ella o de otra, suelen echarse encima 21 días y salen pues los pollitos. Entonces usted tiene aquí un pollito que ahora va a salir volando de todo esto, que cuando crecen pues ya saben lo que dan los pollos, ¿no? Y la organización que usted tenga, por si tiene demasiado macho, pues hay cosas que son comidas en salsa, arroz, pollo con papa, el pollo frito y una variedad inmensa. Y eso sale de la tierra, de las gallinas. Una gallina, además preciosa. Estas gallinitas, pues estas son las que traen los pollitos, no es la madre del que acabo de liberar, es hermana. Y entonces esto es una maravilla, porque esa carne también es diferente, mientras que un pollo de granja solo tiene de vida 45 días o 2 meses y pesa una barbaridad. Imagínense todo lo que le meten para que se consiga ese tamaño, mientras que estos animalitos, para tener un tamaño determinado, pondré mejor el ejemplo con el gallo, para que cojan el tamaño de un pollo de eso, necesitan como mínimo 6, 7 u 8 meses, en dependencia de la raza, ¿no? Entonces, eso, esta gallina, pues ahora va a volar. No piensen que esto es maltrato ni nada, ellas tienen alas. Están oyendo otro cantando. Este no canta ahora porque así tiene miedo, ¿no? Este es mi gallo favorito. Y voy a decir por qué. En realidad es una mezcla de un gallo de pleito con una gallina normalita de esta de la casa. Por eso no es tan gordo. Este tendrá 1 año por ahí. Este gallo es una mezcla de gallo de pleito con una gallina normal. Y claro, esto hace que la carne no sea la mejor, es decir, no sea un bulto, no tengan un desarrollo más rápido. Sin embargo, de este gallo me gusta una peculiaridad. Yo tengo como 5 gallos por ahí sueltos y ese negro que está ahí vive aparte en otro harén, en un mundo aparte, al otro lado de la casa. Porque si no aquí lo matarían. Este se encargaría de eso. Y este gallo, lo que me gusta de él, que por eso es que está aquí y es mi favorito, es que guía bien a la tropa. En lugar de llevarla a comerse lo que planta el vecino, suele irse hacia otro rumbo completamente diferente. Y eso pues me interesa, ¿no? Porque los animales también tienen sus costumbres, tienen su carácter y tienen sus cosas. Este gallo está fuerte, esto es increíble, es el rey del patio. Ahora cuando lo libere, los demás pues a huir, a correr liberales del perico. Ya los están oyendo por allá abajo. Eso, que los animales tienen también su carácter, sus peculiaridades. Vamos a liberarlo. Este negro que vemos aquí, que es precioso, es de una raza canaria. Da buena carne, se ve que es más regordete. Vive también con unas cuantas gallinas y ya uno elige ahí si uno quiere pollo y los huevos constantemente. Aquí eso es una lluvia de huevos que uno no sabe ni qué hacer con ellos. Me encanta siempre que venga alguien, los cubanos que se burlan de que yo vivo en el campo. Cuando vienen siempre quieren llevarse su paquete de huevos porque saben que los de aquí tienen mejor sabor que los que hay en el supermercado. Este es más manso que el otro más llenado todo de aletazos. Tú no cantas, tú no le cantas a esos que están ahí demostrando que son los reyes del patio. Ya hay pleito por allá abajo, ya, desde que solté al otro, al rey, otro vio por ahí para allá porque ese es una bestia. Venga.
de nada sirve que a uno le informen de algo si uno no expresa en algunos casos determinadas soluciones a los problemas que tenemos. Entonces esto me pone a pensar a mí, porque a Cuba la han anulado por completo, es decir, el trabajo que se ha hecho con los cubanos tiende a anularnos nuestras capacidades, a romper nuestra comunicación con el medio, con la naturaleza. Y bueno, y una prueba es esa, que los cubanos se atrevan, esto es importante, que no quisiera olvidarlo, pueden dar 3.000 pesos por un paquete de huevos, por un cartón de huevos, y ¿saben qué vale la gallina? Porque para hablar de esto me informé, y la gallina 800, es decir, que el cubano se puede comprar 3 gallinas y le sobra dinero, pero es que un gallo cuesta también 800, es decir, que el cubano con lo que se compra un paquete de huevos se puede comprar 3 gallinas y un gallo y ubicarlos en un sitio en la casa y ya tiene garantizado el huevo sin tener que ir a la tienda, sin tener que ver qué vecino es el que los trae del campo o qué vecino es el inteligente que tiene 50 o 60 gallinas para poder buscarse la vida también de una forma que merece respeto. Es decir, que nosotros tenemos todas las capacidades anuladas. Entonces, amigos, como que a nosotros nos han fastidiado desde los Estados Unidos, porque allí es donde nos han estudiado científicos, quítenle esto a los cubanos, denle esto ahora, para mantenernos así nos han tenido siempre, y para que dejemos a Cuba vacía, pero hay algunos que no se van a poder ir, y serán los que sufrirán la última parte del experimento. Una piara, que es como se le llama a una cría de cerdo, ¿no? Cuando son tantos juntos. Y estas cosas son las que los cubanos a veces no quieren entender porque se las han anulado completamente. Cómo se reproducen cada 3 meses y 21 días, lo rápido que crecen, que engordan, que aportan no solamente carne, también manteca para sustituir el aceite, aunque nos hagan el cuento de que es dañina. Pero en Cuba conocí muchos guajiros que duraron 100 años y jamás en la vida utilizaron aceite, solamente grasa de cerdo. Aquí tenemos un libro. A veces es bueno hacer honores a amigos que uno tiene, pero no por gusto o simplemente querer apoyar a un escritor. Este libro es de mi amigo Carlos Alberto Dueñas Aguado. El libro se llama Epitafio para un sueño. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el libro con las gallinas? Bueno, este libro lo recomiendo porque es una novela que yo sinceramente pienso que esto le ocurrió a este personaje, porque Carlos es escritor, pero perfectamente puede ser el personaje del libro. Entonces hay una parte en el libro donde el hombre llega a la casa, ese canto es de susto, los otros es de aviso, de soy el rey aquí, así es como se comportan los animales. Yo cuando los escucho, sé incluso cuando las gallinas han puesto un huevo, porque todos empiezan a cantar, es como si lo celebraran. Sé cuando por la madrugada se puede aparecer un perro y los asusta porque duermen en los árboles. Aquí no hay nada de cerradito en un corral, no, que tengan libertad. Y si un perro se come a alguno, pues bueno, ¿qué voy a hacer? Pero lo que van a vivir, que sea libre, no sea que un día las gallinas me pongan apodos a mí igual que los que tiene Díaz Canel. Entonces este libro, hay una parte o un par de partes donde el hombre llega a la casa con un hambre tremendo, ¿no? Y tiene 2 o 3 gallinas
y un gallo. Y entonces cómo el hombre se alegra si las gallinas tienen un huevito para comer. Pero claro, está hablando de cuando el periodo especial. Estamos hablando de hace tranquilamente 34 años, 33 años por ahí, la fecha, ¿no?, en que está basado este libro. Y es alucinante, ¿no?, el ver, el leer, uno se siente en ese lugar, en ese momento, como el hombre llega a la casa loco por ver si las gallinas tienen un huevito. Sin embargo, ya desde aquellas fechas a esta fecha, el cubano ha perdido completamente el contacto con la tierra, con todo, y es incapaz de pensar que una gallina es la que concede un huevo. Por eso recomiendo este libro, y no solo por eso, sino porque el libro tiene muchas cosas que son extremadamente importantes para nosotros los que pensamos en cómo funciona el aparato cubano. Aquí hay muchas cositas, y luego el que no vivió en Cuba aquellos años, le aseguro que leyendo este libro van a volver, algunos volverán a ese pasado como me tocó a mí, y otros lo van a vivir, el que no lo vivió lo va a vivir muy de cerca, porque de verdad que el hombre se esmeró, y con un lenguaje claro, simpático. A veces se pasa un poco con el sexo, ¿no, Carlos?, para demostrar que es un campeón del mundo y que era el mejor en esas cosas. Pero muy importante este libro, lo recomiendo, no solo por lo dicho anterior, sino para que vean la importancia de 2 o 3 gallinas en una casa y un gallo, que eso lo pueden tener en cualquier parte de una casa. Se pueden tener 2 o 3 gallinitas y un gallo, y la comida, las gallinas comen de todo, tierra, piedra, hierba, y en Cuba hay tiempo para eso, para buscarle la comida a las gallinas. Yo recuerdo mis tiempos cuando estaba en Checoslovaquia. En esos países del este a la gente le gustaban los animales exóticos, un caimán, una serpiente, un majá de estos que hay en Cuba. Todo eso, algunos cubanos lo llevaban para venderlos allí y le sacaban una barbaridad de dinero. Vender un bicho de aquello podía ser por un precio similar al salario de cualquiera de nosotros de 4 o 5 meses. Incluso algunos con 2 o 3 bichos de esos lograron comprarse una moto, que era la ilusión que hacía que los cubanos fueran a los países del este. Fue interesante, me acuerdo un muchacho de Guantánamo, entre otros, pero este es el que más me acuerdo, ¿no?, por las peculiaridades del tipo. El apellido Manduley, le decían al tipo, Mandelay. El tipo se llevaba en las canillas, envuelto en espadadrapo, pegada a la canilla, serpiente, cocodrilito estos, caimanes, sabe, bien garantizado ahí, para evitar los controles, porque los controles eran bastante rigurosos. Otros traían cotorra, inventaban de todo. Pues bueno, hace poco un amigo mío me hablaba de que su hermana visitaba mucho Cuba, es decir, de que iba de Miami a Cuba y que se llevaba hasta lo que iba a desayunar en Cuba para no tener problemas con que si hay o no hay. Pues se dice que en Cuba ni con dinero consigues las cosas. Entonces ella compraba esos huevos, todo lo que fuera, y se lo llevaba todo para Cuba para tener su desayuno en Cuba. La leche, el yogur, todo lo que ella pudiera llevarse, el pan. Entonces yo me pregunto, o digo, o como quieran interpretarlo, que por qué el que va a Cuba también puede buscar la forma de llevar huevos de estos fértiles, es decir, que estén fecundados. Y claro, lo malo es que si se va la luz, pues el huevo se muere. Si está en una incubadora, muere lo que hay dentro, porque necesita calor constantemente. Pero hay quienes tienen gallinas que están incubando sus pollos, se le quitan y se le ponen esos huevos de raza que son de carne, huevos de raza que son de huevo, porque las gallinas más o menos de esta forma se dividen, como mismo las hay de pleito, que para lo único que sirven es para pelear, porque son muy flacos, no tienen casi carne, como este que yo tuve en la mano antes, pero este es mezclado, por eso tiene
un poquito más, porque para que Cuba, para aliviar un poco la desgracia de los cubanos, debe haber una simbiosis entre el exilio y el de dentro. Además de esto quiero hablar mucho porque no es solamente con respecto al huevo y la gallina, de tantas cosas que podemos conseguir los cubanos si se hace eso. Si estos cabrones mudaron a Cuba para la Florida, pues bueno, sé bien que los cipayos me matarían, ¿no? Porque ellos prefieren a la Florida que a Cuba, porque prefieren lo artificial, las cosas que están, que la palma que cuando llueve y hace viento se cae, y llamar al camión que la pone de pie otra vez, esas cosas les gustan, pues se han acostumbrado a eso. Para eso, todo eso entra en nuestro diseño. Pero aquellos que tengan sentimientos, ayuden a los cubanos a pensar, a los de dentro, a esas generaciones que dan pena. Nosotros, los que fuimos profesores de sus padres, que adoctrinamos a sus padres, que lo que hicimos fue meterlos en el camino de la desgracia sin saber lo que hacíamos, como lo hicieron otros con nosotros en otros tiempos, aunque en mi caso muy particularmente sé lo que estaba haciendo y no me arrepiento de lo que hice, porque lo que hice no fue lo que acabo de decir. Siempre trataba de hablar de educación, de cosas que no tenía en el plan de trabajo. Si ellos nos han afectado de esa manera, nosotros tenemos que tener dignidad, buscar la manera de darle la vuelta a la tortilla, y nunca mejor dicho, que también con huevo se hace tortilla. No se trata de hacer manifestaciones ni nada, esto es una manifestación, es decir, de buscar esa lógica con un simple huevo, pero tenerla y que la gente tenga paciencia. Hay un proverbio japonés que dice que al hambriento no le des el pescado, que lo enseñes a pescar, y esto es más de lo mismo. Entonces toda esa gente que visita Cuba, pues que tenga en cuenta qué puede llevar para poner a la gente a trabajar. Si uno pone a los de dentro a trabajar, sé que todo esto tiene sus dificultades, pero detrás de esas dificultades se escudan muchos, y tantos, que no son muchos desgraciadamente, pasan por encima de esas dificultades y viven en Cuba mejor que cualquier exiliado. Lo mismo en Estados Unidos que en España, que donde quiera, porque el exilio no es vida. El exilio es una imitación de lo que es vida para comer y trabajar 10, 12 horas diarias y para tener 15 días libres cada 6 meses para irse de vacaciones con lo poquito que se logre ahorrar. Recuerdo los tiempos en que trabajaba tanto en lo que llaman educación, que eso no es educación, porque si fuéramos un pueblo educado, tanto en el exilio como dentro de Cuba, estaría de más hablar de la simbiosis que debe existir, porque la educación lleva muchas cosas implícitas y explícitas, y desgraciadamente en nuestro país el que ha logrado educarse ha sido solo, a veces con el esfuerzo de los padres. A veces los padres también cedieron y pasaron a formar parte del engranaje, tanto de la maldad como para aceptar la maldad en sus criaturas. Por aquellos tiempos los reglamentos, tanto el reglamento militar como el de las escuelas, como el de nosotros cuando estábamos en Checoslovaquia, el reglamento decía que estaba prohibido hacer a los superiores preguntas con doble sentido. Y siempre en todos estos sitios el ejemplo era el del huevo. Entonces uno decía, ¿qué cosa es una pregunta con doble sentido? Y decían, pues por ejemplo, que quién nació primero, el huevo o la gallina. Es decir, que tenía, entonces ya preguntas con doble sentido, pues otras que tuvieran un valor histórico, ¿no? Pues, por ejemplo, si se dijera, que no recuerdo que nadie dijera semejante cosa, que como 12 pudieron derrotar a 70.000, que es en lo que insiste este servidor para demostrar que la revolución no fue una casualidad, ni que Fidel fue valiente, ni todas esas cosas, sino que todo estuvo muy bien premeditado, muy bien ideado, incluso con científicos detrás, para llevar al cubano al punto donde está en este momento, tanto fuera como dentro de Cuba, en un callejón sin salida dentro de Cuba, y fuera también muchos están dentro de ese callejón sin salida,
pero no lo reconocen. El orgullo que Fidel nos metió dentro impide al cubano ser humilde y reconocer cuando le va mal. Cuando uno ve el precio de los huevos y el de la gallina, está claro que los cubanos de dentro no saben quién nació primero, si el huevo o la gallina, pero eso no lo sabe nadie. Es decir, todo eso debe haber sido producto de un proceso o de una evolución, o tal vez fue un regalo de Dios, que fue quien puso la gallina, para que, incluso con huevos y todo, como quieran interpretarlo. Pero hablo de Dios, no el del Vaticano. El cubano ha perdido por completo la conexión, es decir, está justificado que no sepa quién nació primero, pero que no sepa que con 3.000 pesos, en lugar de comprarse 24 huevos, se puede comprar 3 gallinas y un gallo. Ya eso, señores, eso es un punto y aparte. Y encima, si lo hay, y la guerra por comida que se forma para adquirir alimentos en Cuba, con la paz que tiene el campo, aunque hay gente que no se pueden ir porque ya han echado raíces en las ciudades y no tienen cómo ir para el campo, no conocen el campo, no buscan guías, porque son muchas las cosas que pueden hacer los cubanos para quitarse el hambre, porque Cuba es una tierra maravillosa, Cuba lo da todo. Uno sale en Cuba para un monte y es mucha la comida que uno encuentra en el monte. Entonces el cubano actual al menos no sabe que la gallina nada tiene que ver con el huevo, y si coge una gallina pues seguramente hará una sopa enseguida y no dejará que la gallina le aporte cada día un huevo. Es decir, el que mata la vaca ya que come carne durante unos días, pero ya que se olvide de la leche y de la carne, porque mató la vaca. En cambio, con la leche se pueden hacer muchas cosas, y más o menos así trata uno humildemente de poner a pensar a nuestros hermanos, tanto los de fuera como los de dentro, porque los de fuera somos los que podemos ayudar a los de dentro, pero lo hacemos mal, no lo hacemos orientándolos, sino te ayudo con lo que necesitas hoy y mañana te mueres de hambre. No, ayúdenlos a crear, ayúdenlos a pensar, a poner en práctica la imaginación, que el cubano tiene una habilidad que no tiene nadie en este mundo. Si el experimento que han hecho con Cuba lo hubieran hecho con cualquier otro país, ya no quedara nadie vivo, porque olvídense de los países comunistas del este, allí no había lo que había en Cuba. Allí en aquellos países te podías comprar una vaca, 40 gallinas, 700 huevos, allí había comida. Allí, amigos míos, la desgracia de nuestro pueblo es grande. Por ofrecer un detalle ya en el colofón de este encuentro, decir y analicen esto para que vean que los tiranos en todas partes del mundo lo primero que hacen es romper las mesas de las casas. Lo más importante que hay en este mundo es una mesa, el tiempo de las cosas que no se ven y una mesa de las cosas que se ven, porque sentados a la mesa es mucho lo que se logra cuando hay un líder al frente de la misma, explicando, planificando la vida y educando, algo que hoy en día es casi imposible, tanto en el exilio y ni hablar en Cuba, porque no hay que poner sobre la mesa y entonces no hay motivo para sentarse a la mesa. Y es muy importante eso. A mí me encanta, de hecho, hacer mesas. Es un vicio que tengo en mi carpintería rústica. Los tiranos no rompieron las mesas con hachas, martillos, no, llevándose a los hijos, en el caso de Cuba, llevándose a los hijos hacia las ciudades y los de las ciudades mandándolos hacia los campos para que vieran el campo como un castigo, porque no estaban acostumbrados. Estas cosas que en las ciudades eran más fáciles que en los campos, hicieron que los cubanitos de los campos se quedaran en las ciudades, se llevaran a sus padres. Así fueron hundiendo el campo cubano, la agricultura cubana, la mesa cubana, que era una maravilla. Todo eso se fue extinguiendo poco a poco. De esa forma, Fidel Castro creó el hambre.
También creó entretenimientos para que la gente pensara más en el entretenimiento que en la comida. Se crearon las prisas, es decir, trabajos donde nadie iba a producir nada, escuelas donde nadie iba a aprender nada y mucha prisa para que la gente no tuviera tiempo de pensar en lo que verdaderamente estaba ocurriendo. Eso existe todavía en cualquier parte del mundo. Y como Fidel fue una marioneta de las élites, pues aplicó eso en Cuba, porque si Fidel le daba la gana, podía haber convertido a Cuba en el país más feliz del mundo, por todo lo que tiene Cuba. Pero Fidel no llegó ahí de la nada. Fidel fue puesto allí por las élites. Encima, hacían coincidir los horarios de comida, cuando en Cuba era tradición comer al mediodía, y por la tarde a eso de las 7 por ahí, lo empezaron a hacer coincidir con programas de radio. Por el mediodía, novelas que las amas de casa se volvían locas por estas novelas, y luego en el horario de cena, de lo que nosotros llamamos comida, era en la televisión programas que hacían que la gente se aglomerara en las salas de las casas, que la gente comiera desesperada para poder sentarse a los televisores. Y encima programas que eran precisamente para programar la mente, ¿no? Programas que creaban hasta racismo, que era muy necesario para Fidel Castro en Cuba, para los planes que quería, logrando amargar a los cubanos, unos para que se fueran, otros para que se mudaran. Pues con y muchos programas de radio y televisión lograron acabar con la mesa cubana. Tal fue el efecto de aquellos programas que los que en eso trabajaron han sido desplazados al exilio, desplazados no, enviados al exilio para que sigan entreteniendo a las masas, y las masas aceptan ese entretenimiento. Esto es simplemente una prueba que intento ofrecer de la profundidad del trabajo de inteligencia que se hizo con los cubanos. Incluso gente que avivaba el racismo, que avivaba el amor hacia Fidel Castro, esa gente, ellos o sus descendientes, siguen viviendo de ese mismo cuento. Eso demuestra la eficacia de la labor que se ha hecho con y contra nosotros. Todos los cubanos que aman a Cuba se preguntan que cuál será el desenlace. Y lo digo así porque muchos no aman a Cuba, ese es un gran problema que tenemos. Entonces muchos, los que la aman, se preguntan que cuál será el desenlace, que no quisieran irse a la tumba sin ver el desenlace. Pero claro, el gran problema radica en que no saben que Cuba está enlazada con los Estados Unidos. Son lazos macabros que son las que han llevado a Cuba a la situación actual, pero que esa situación actual está de moda desde hace 65 años, porque uno de nuestros grandes problemas es que lo que llaman exilio, que en realidad es destierro, se siente salvado, y aquí no está salvado ningún cubano. Todos somos víctimas de ese trabajo, todos somos víctimas por incluso allá donde nos hayan mandado, porque nosotros, aunque no lo querramos creer, nos han mandado, nos han expulsado de Cuba para cumplir diferentes misiones por el mundo. Los que inventaron el internacionalismo no fue Fidel Castro y el Che, no, son las élites. Las élites son las internacionalistas, el CFR, el Fondo Monetario Internacional, la Trilateral. Esa gente, y bueno, y tantos más, son los que, Skull and Bones, no se olviden de eso, son los que inventaron el internacionalismo. Son gente sin sentimientos de nación, ni por los Estados Unidos, ni por nada. Y cuando me refiero a los Estados Unidos, me refiero a las élites, no a un pueblo que no sabe ni dónde está parado. Esos lazos que parecen insoslayables entre esa maldad de Cuba y los Estados Unidos es lo que debemos proponernos separar, utilizarlos, y para que poco a poco
nos podamos separar. Por eso la explicación que intentaba dar de la simbiosis que debe existir. Esa obra macabra se puede romper sin prisa pero sin pausa, para que Cuba sea un país que se gane el respeto del mundo, pero ese respeto tiene que comenzar por el respeto que cada cubano debe sentir por sí mismo. Eso es dignidad. Contra eso no hay fuerza posible. No hacen falta armas, no hacen falta manifestaciones, simplemente dignidad y pensamientos. Con eso se puede destruir la obra macabra, para que aquellos que se preguntan y que desean un desenlace antes de irse a la tumba, participen como protagonistas y que no se queden como meros espectadores. Que eso es para los cipayos y para los traidores. Bueno, un cipayo y un traidor es lo mismo. Para que cuando nos vayamos a la tumba nos llevemos el orgullo de haber formado parte de la solución. Y eso es más fácil que dar con la respuesta sobre qué nació primero, si el huevo o la gallina. Muchas gracias. Firu, pondré mejor el ejemplo. No, qué clase de galleta me da la gallina. Entonces me traje a uno que no hace ruido, que pincha con las uñitas pero no hace ruido.